Muy queridos hijos, el Evangelio que hemos escuchado hoy de Lucas capítulo 11, versos del 37 al 41 es especialmente duro y peligrosamente actual. ¿Cuántas veces el que piensa ser cazador y el que piensa ser el bueno resulta ser cazado y puesto en evidencia que él es el malo? Un fariseo invitó a Jesús a comer. No hay nadie en toda la historia de la humanidad más cercano al cristianismo que los fariseos. Y si pudiese haber una envidia que no fuera pecaminosa, el cumplimiento de los mandados que hacen los fariseos sería envidiable. Pero el fariseo se queda con la letra y se queda con lo exterior. Pues bien, el fariseo invita a comer a Jesús. Jesús acepta la invitación, va a la casa del fariseo. Ahí no va a producir mucho escándalo. Cuando es un publicano, cuando es un pecador, ahí sí los fariseos se escandalizan, pero se cuelan al banquete. Total, si no lo pagan ellos. Y se extraña el fariseo que Jesús se haya sentado a la mesa sin cumplir el rito de lavado de las manos. La Sagrada Escritura manda que antes de sentarse a comer se celebre el rito de lavado de las manos. En el fondo, lo que busca el Señor con este mandato es la higiene a un pueblo especialmente sucio que encima tiene carestía de agua. Por eso se lo manda con la fuerza de Dios. Nosotros lo hacemos por higiene. Y critica al propio Jesús, y Jesús le regresa. Ustedes los fariseos, que limpian el exterior y dejan sucio el interior, dejan los robos, dejan las sanganadas en el interior. Como que si aquel que hizo lo exterior no es el mismo que hizo lo interior. Cuando limpiamos el interior, también limpiamos lo exterior. Peligrosamente actual. ¿Cuántas veces, y en eso no deja de tener una peculiaridad, por lo menos en estos años, la ciudad de León, hay quienes critican y critican y critican, muchas veces sin tener incluso base para criticar, y piensan tal vez que por mucho ver errores o hablar mal de incluso cosas religiosas, Dios se va a olvidar de la mugre que llevan en su propia persona. Y entre los más que critican en la ciudad de León, entre los más que hablan, sobre todo de cosas religiosas y hablan mal, nos encontramos un buen grupo de homosexuales que deberían limpiar la práctica. Nos encontramos de gente que vive robando a la iglesia y de gente que para mantener su negocio critica los arreglos, los florales, la forma de, porque no fueron ellos los que se ganaron ese dinero en el arreglo, pero no lo hacen por amor al Señor. Hipócritas, como dice Jesús. ¿Y cuántos de estos que se dan por criticar no han terminado la procesión cuando ya están emparejándose para ir a pecar contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando no viven en flagrante existencia de sexo contra natura? Padre, ¿qué está diciendo? Digamos la verdad. Digamos la verdad.
Padre, es muy duro, más duro es el Señor. Dios sabrá, y lo sabe bien, estoy pensando en este momento aquella otra escena del Evangelio, cuando Jesús ha de haber estado muy cerca, o si no dentro del templo y muy cerca de la alcancía del templo. Jesús, digamos, se entretiene como ver cómo los que van entrando al templo van poniendo limosna en la alcancía. Costumbre que algunos a lo mejor deberían de practicar. Padre, ¿qué dice? Tenemos un solo alcancía en el templo y algunas veces lo abrimos una vez a la semana y algunas veces sale uno, dos Córdoba, nada. Lo digo por el final del Evangelio de hoy. Sabiendo que el primer beneficiado de una limosna es el que la da. Digo él, y se fija el Señor que una ancianita echa 5 centavos y llama a sus apóstoles y le dice, fíjense, esta ha dado más que los demás, porque esta ha dado lo que tenía para vivir y todos los demás han dado de lo que sobra. Y tantas veces para aparentar, incluso ponían nosotros diríamos chichiles en el manto, para sonarlo, para que todo el mundo se fijara que iban a dar limosna. Padre, ¿qué dice? ¿Cuántas veces tenemos esas mismas actitudes hipócritas hoy? ¿Y cuántos no dan limosna si no hay una cámara de televisión y varias cámaras, porque además le sacan propaganda para? Y ojalá dieran de lo suyo y no de lo que se han robado o de lo que han defraudado. Padre, ¿qué dice? La verdad. La verdad. Y algunos se mandan a hacer unos cheques de 3 metros para que se vean en la cámara, cuando a lo mejor tendrían que regresarle a sus clientes todo lo que han defraudado. Padre, ¿es malo que lo den? No, pero no es lo perfecto. Habría necesidad de una conversión desde lo profundo del corazón. Cuando es el amor a Dios el que me hace hablar, no solo pone el dedo sobre la llaga, sino que alumbra por dónde salir del mal. Padre, pero el Papa acaba de decir que Dios quiere a los homosexuales. Dios no puede dejar de querer a nadie. A nadie. Ni siquiera al diablo. El diablo es amado y querido por Dios. Es su criatura. Otra cosa que el diablo se rebeló. Padre, pero entonces, ¿cómo dicen que los gays, que no sé cuánto, mientras no lo ejerzan? El sexto mandamiento del decálogo no ha cambiado ni puede cambiar. Sexo bueno, querido por Dios, para ser utilizado dentro del legítimo matrimonio y con el legítimo esposo o la legítima esposa. Y no para hacer cualquier cosa, sino para usarlo como Dios manda, el que lo creó. Por lo tanto, como bien dice Pablo, aquel que lo use en forma distinta, Dios le sigue queriendo y por lo tanto la iglesia le sigue queriendo, pero le invita a la conversión. Lo mismo que al ladrón y que al asesino. La iglesia le quiere, pero le invita a la conversión. Lo mismo al corrupto. La iglesia le quiere, pero le invita a la conversión, al cambio, al arrepentimiento y a comenzar a caminar tras la huella de Jesucristo, como decimos nosotros, como Dios manda. Si nos quedamos con lo externo, ¿a quién engañamos? A Dios no.
A los demás, tal vez. A mí mismo, tampoco. Al final, porque la palabra siempre se hace presente, incluso sobre las tentaciones del diablo, y siempre ilumina. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Y tantas veces nos olvidamos que de nuestra forma de pensar nacen todos los males, que en un momento se convierten en acción. Padre, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que aprendimos todos desde muy chavalito. La primera en la frente, para que me libre el Señor de los malos pensamientos, es decir, de los pensamientos que no son de Dios. La segunda en la boca, para que me libre el Señor de las malas palabras. Y las malas palabras no solo son las groseras, las obscenas, sino también ahí está la crítica, ahí también está el chisme, ahí también está todo aquello que no hace presente la verdad de Dios. Y la tercera en el pecho, para que me libre el Señor de las malas acciones. Al final del Evangelio dice el Señor: den limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Padre, usted lo dice para sacar reales. ¿Qué hay de lo nuestro que en realidad sea nuestro si todo es de Dios? Sacrificios y ofrendas no los quiero. Aunque me ofrecieses un holocausto, no lo querría. Un corazón contrito, arrepentido, a ese no lo desprecio. Y eso sí es lo que sale de mi corazón. El mí reconocer que no soy bueno solo en Dios. Y que por mucho me esfuerce, cuando me he esforzado, no doy el nivel de lo que debería de dar. Y no porque falle Dios, no porque me falte la fuerza del Espíritu, no porque me hagan falta los dones naturales y los preternaturales y los dones neumáticos, sino por mi culpa, por mi grandísima culpa, por cuestiones de pensamiento, de palabra, de acciones y aquello que no me roncó la gana hacer y estaba obligado a hacer. Evangelio de hoy. En esta misma línea, la bellísima pasaje de Pablo a los romanos. No me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen. Y la fe llega por la predicación, la transmite la Iglesia. Pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actitud salvadora en nosotros por medio de la fe, de principio a fin, como dice la Escritura. Y llama Pablo a la conversión. Y pone de manifiesto que Dios no quiere el mal. Y no quiere que nadie perezca, sino que se arrepientan y cambien. Lectura de hoy. Pero si fuera poco, hoy la Iglesia recuerda, reitero, a la mujer más grande después de María Santísima, a Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Reitero, la que era dueña original de esa imagen que veneramos en la Basílica de Nuestra Señora del Trono en el Viejo como patrona de Nicaragua, traída por uno de sus hermanos a Nicaragua. Por eso vinculada a nosotros, a nuestra fe mariana. Teresa, monja andariega, monja de clausura,
que no tenía inconveniente en escribirle al emperador y jalarle las orejas al emperador. Y en ese momento el emperador es de la España peninsular, la actual España, la España continental, que es toda América Latina, no la de ahora, sino antes de que los Estados Unidos se comieran más de la mitad de México. Y la España insular, Filipinas y las islas de alrededor. Monja que no tiene inconveniente no solo en preguntarle al Señor, sino en reclamarle a Jesús. En una de las anécdotas va en carreta, pero carreta cerrada, porque son de clausura, a fundar, y en el camino se soltó una rueda de la carreta y las monjas se golpearon. Y Teresa, que amaba a Jesús sobre todas las cosas, pero el amor no significa, que piensan algunos, la alcahuetería o el cepillismo. Le dice: Señor, ¿por qué nos tratas así? ¿No ves que vamos en tu nombre a hacer tu acción? Obra. Y Jesús, que además bromeaba mucho con Santa Teresa, le contesta: Teresa, es que así trato yo a mis amigos. Y Teresa, que no se quedó, le dice: ahora entiendo por qué tenés tan pocos. Y jugaban, por decirlo así, Teresa, que se quiso llamar, se cambió el nombre, Teresa de Jesús, y entonces Jesús le contestaba: pues yo soy Jesús de Teresa. Que es la misma Teresa que nos deja como síntesis aquel bello canto: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, todo lo tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, que nada te turbe, que nada te espante, quien a Dios tiene, todo lo tiene, nada le falta, solo Dios basta. Si lo pensásemos, con nuestras preocupaciones tantas veces infantiles, con nuestros miedos tantas veces infundados, con que nos morimos porque no tenemos, no sé, sí lo voy a decir, de quién se muere porque viene la fiesta y no se puede comprar la blusa marca tal para ir a la fiesta y por eso se está muriendo. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, todo lo tiene, nada le falta. Padre, entonces si quiero a Dios voy a tener la blusa. No se trata de eso. Se trata de centrar tu existencia sobre la roca firme que Jesús dirigía hacia el Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Monja andariega. Hay una anécdota, ¿cómo no decirla? Porque algunos piensan que los cristianos son tontos y que las monjitas tienen que ser más que majaderas o retardaditas mentales. Las anécdotas de Teresa, se cuenta que hay un caballero al convento donde estaba y siempre hay quien ganas de molestar. Las monjas teresianas todavía hoy de Santa Teresita, el velo lo tiene la mitad hacia la espalda, velo le llega casi a la altura de las rodillas, negro, pero cuando recibe a alguien pasa el velo, que no es la burka mahometana, que es más o menos transparente pero no se ve nada, de fuera hacia adentro no se ve nada, y entonces quedan cubiertas. El caballero le dice: madre, de vos me han dicho tres cosas: que eres santa, que eres muy inteligente y que eres guapísima.
Y Teresa, que tampoco se cortó, no se cohibió, le dice: miren, de santa solo Dios lo sabe, de inteligente solo voy a decir que no soy bruta, y de guapa, usted se levantó el velo para que se le viera la cara, y de guapa a la vista está. Pero dicen que era guapísima. Respuestas directas a preguntas incluso necias que se hacen directas. Padre, pero era monja y santa, mujer más grande después de María Santísima. Formas de actuar de Teresa. Claro, sus monjitas siempre hay pretexto. La monja se turna para la adoración en la iglesia Santísima, y entonces las monjitas que les tocaba turno de servir las mesas y lavar las ollas y los trastes, se quejaron y le dijeron que sentían en él. Y la monja les dijo: déjense de cuento, que entre los pucheros de cocina también es del Señor, y si quieren alabar al Señor, alábenlo ahí. Estamos hablando del siglo XVI, ¿verdad? 1500 y piquito. También por ahí se dio una epidemia de visiones y cosas, epidemia, y cosas supuestamente extraordinarias de la fe. Las monjas teresianas todavía hoy viven con mucha austeridad, prácticamente no comen carne, no comen mucho, ni penitencia. Y cuando alguna de sus monjitas comenzaba a decir que tenía apariciones, y Teresa, que tenía incluso esos arrobamientos y estos éxtasis, que incluso levitaba, se levantaba del suelo en éxtasis, le decía a esa monjita: me le dan un chuletón de Ávila. Es parecido a lo que nosotros llamábamos, porque ya no se ve en los supermercados, el T-bone steak, una pieza como de este tamaño con un hueso aquí, ya no se ve en el supermercado, que se veía en León también, en Managua también. Chuletón de Ávila, trozo de carne de más de media libra. Denle de comer bien, no sea que sea por alucinaciones, por hambre. Para los que salen que la visión, que el mensaje, déjense de cuento. Primero hay que analizarlo bien. Estoy hablando de una monja de comienzo del siglo XVI. Cuando algunos dicen el oscurantismo de no sé cuánto, que estudien y que no sean ignorantes en sus expresiones de Teresa de Jesús. Es la que inicia, como no, este ramillete bellísimo de santas teresianas que se llaman Teresa. Teresa de Ávila o Teresa la Grande, Santa Teresita del Niño Jesús, Carmelita, Santa Teresa de los Andes, Chile, la Argentina, y Edith Stein, la judía esta, muerta en un campo de concentración, Teresa Benedicta de la Cruz, también carmelita. León muchas veces, algunos hablan de San Francisco y no lo han leído. Tendrían que leer un poquito de Santa Teresa. Tendrían que tener un poquito de espíritu teresiano. Mi maestro de novicio fue uno de los ponentes en el doctorado de Santa Teresa, ¿cierto? Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, todo lo tiene, nada le falta. Solo Dios basta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.